a Michelle Hacim. Antes de la pausa llegó nuestro detective de los números, el licenciado Eiromi Castro. Él es economista y asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros. Yo le digo así cariñosamente, el detective de los números. ¿De verdad? Buenos días, Marcela. Buenos días, don Andy. ¿Cómo estás? Supe que estuvo por el PGA, don Andy. Sí, bueno, no estuve, estaba virtualmente. Bueno, Sí, virtualmente. Era uno de los millones que observaban. Exactamente, Sí, mucha gente. Un mucha éxito, gente. tengo entendido. Sí, muy bien. Mira, antes que tú comiences, Eiromi, tuviste que teníamos un invitado hablando sobre el tema del cannabis. Sí, medicinal. Sí, medicinal, vamos a decir marihuana medicinal, para que la gente entienda bien el lenguaje español bien claro. Y le preguntábamos el tema de, en Puerto Rico ya por decreto del ex gobernador, el anterior, se había autorizado su producción y comercialización. Se está manejando una ley, como hay varios estados en los Estados Unidos que tienen una política de ir cambiando las leyes para aprobar la marihuana medicinal, que dice él que es para calmar el dolor, no es para sanar. Y le preguntaba el tema con los bancos, el dinero que se produce de eso, cómo entra a las arcas de un banco, cómo manejamos el tema de la ilegalidad, o lo que podría ser un lavado de dinero. Él planteaba que como ya esto tiene un decreto, está bien y está fundamentado, pero que además hay algunos bancos federales que no lo aceptan y otros que no, sí lo aceptan. ¿Qué tenemos? Recuerda que hace un tiempo hicimos un programa con relación a esto. Claro que sí. Y explicábamos que los bancos norteamericanos, los bancos nacionales, como le llaman, los NA, no aperturan cuentas a los locutorios que venden cannabis, incluso bajo estrictas normas legales de los estados donde han sido aprobado el uso, tanto medicinal como recreativo, porque en California, por ejemplo, ya estaba el uso recreativo está permitido también. Con relación a esto, ¿cómo ellos operan su gestión administrativa? A través de bancos regionales y bancos locales. Tú sabes que en Estados Unidos hay tres tipos básicamente de bancos: los nacionales, que pueden operar en todo el sistema federal; los regionales, que pueden operar en una región o en un estado, estatales; y los locales, que son banquitos pequeños que aparecen en las localidades. A veces visitamos una localidad y vemos un banquito de esos pequeñitos con un nombre muy particular, ¿verdad?, que es solamente del sitio. Sí. Entonces, estos bancos son los que le aperturan cuentas a estos establecimientos. Que en definitiva se benefician y tienen un crecimiento. Y los bancos nacionales no le aperturan cuentas porque ellos operan, o sus casas matrices están en estados en donde no está permitido, entonces, y eso viola la ley. Y el dinero entonces que esta gente opera, o que estos establecimientos operan, es dinero ilegal bajo el amparo, ¿verdad?, de las normas legales federales norteamericanas y locales de algunos de estos estados. Es una situación bastante interesante, como diría un amigo mío, only in America, ¿verdad? Son de las cosas que se ven en Estados Unidos, y como siempre digo, sí, pero el sistema funciona. Y la tendencia, debo decir, es a que se vaya legalizando el uso del hachís, de la marihuana, del cannabis. Primero como bajo el uso medicinal y luego para el uso recreativo. Es una tendencia que creo que no va a parar, es una tendencia que evolucionará y que será normal en la mayoría de los estados. Como siempre digo, el problema es que la marihuana es una droga de iniciación, y ahí entonces las personas tienden a utilizarla e iniciarse y mutar a otras drogas más fuertes y más dañinas que la marihuana. Bueno, y esto crearía un problema social, de salud social, pero sería un tema muy significativo. Sería un tema de control. Gary Becker desarrolló un modelo, premio Nobel, que ha escrito mucho sobre corrupción, que desarrolló la famosa teoría de la corrupción, sobre lo que implicaría esto. Y él siempre ha sido un abanderado
de la legalidad, es decir, de que se legalice la droga para terminar con ese gran mercado negro y con los grandes narcotraficantes. Pero también analiza el aspecto de que, o demuestra que si se autoriza el uso de las drogas, si se legaliza, el consumo crecerá de una forma vertiginosa y creará muchos problemas de salud pública. ¿Así? Sí, Claro. y aumentarán Sobre los todo al costos, principio, es decir, la moda. el gasto social en salud pública aumentaría mucho. Pero ¿qué pasará también? Esto va a llegar a un pico y cuando llegue ese pico, así mismo como creció o más rápido, disminuirá y caerá a unos puntos incluso que estarán por debajo del uso actual de las drogas. Y se mantendrá en un uso bastante controlable y bastante bajo. Pero en ese proceso será como una fiebre terrible en la que muchos quedarán y en la que muchos estados entonces también comprometerán grandes recursos para aplacar o enfrentar un problema de salud pública y seguridad difícil. Bueno, pero se corregirá el problema. Él dice que se corregirá un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años y que definitivamente las políticas implementadas no han sido efectivas, porque hay que estar claro, las políticas implementadas contra el narcotráfico y contra el uso de las drogas no han sido efectivas porque lejos de disminuir lo que han hecho es crecer. Bueno, de hecho lo que vamos a ver con el invitado anterior es que se va a presentar el modelo de Puerto Rico con el tema de la marihuana medicinal, para uso medicinal. Va a haber un seminario el viernes próximo, después de Semana Santa. Interesantísimo. Después de Viernes Santo, un seminario donde va a venir el ex gobernador de Puerto Particularmente Rico. yo trataré de ir, de verdad que sí. Me parece interesante. Sí. Invitando ahí a personas ligadas a la área farmacéutica, a la zona franca, el negocio y todas las autoridades inclusive. Ahí debería estar también la DE, y la DSD. Yo entiendo que se participarán para que participen y vean qué es lo que se está planificando. Sí. Ok, ¿qué tenemos ahí, Romy? Bueno, quería traer el tema de este lunes Santo, ¿verdad? Así he venido también un poco informal por esto. Está muy bien. Tengo mucho trabajo de oficina, básicamente. Muy bien. Lunes Santo después de Domingo de Ramos. Después de Domingo de Ramos, como debe ser, ¿verdad? Quería tratar el tema de la informalidad. ¿Y por qué de la informalidad? Porque la informalidad genera un reto no solamente para el desarrollo humano, como es bien sabido, sino también para la aplicación de la ley 155-17, que es el ámbito que nos compete y que nos convoca siempre todos los lunes en este espacio. La informalidad genera evasión, puesto de que no hay registros, y la informalidad campea en nuestro país. Básicamente, la informalidad representa el 58% del comercio. Es decir, el 58% del comercio es informal en la República Dominicana, según los últimos estudios. El año pasado, el sector privado creó 121,000 nuevos empleos, de los cuales el 85% es informal. Y el Estado creó 44,000 nuevos empleos. El líder como sector en creación de empleos en términos particulares. Esto, como les digo, genera un gran reto para las autoridades, básicamente para lo que es el cumplimiento de la ley tributaria, las leyes tributarias, y también para el cumplimiento de la ley 155-17, porque el delito tributario está previsto como un delito precedente del lavado de activos. Así es. De aquí esto genera muchos inconvenientes y muchas incertidumbres en lo que son el sector comercio, el sector que es básicamente donde se generan la mayoría de estas empresas y se genera esta gran informalidad. ¿Por qué? La tendencia a la informalidad se da porque no existen los incentivos suficientes y adecuados para que se formalicen. Y debo decir que las autoridades en los últimos años han tratado de mejorar estos procesos. Es decir, ahora mismo es mucho más fácil establecer una empresa que hace 5 o 10 años, pero todavía existen muchas trabas. Entonces las personas, los inversionistas, los elementos económicos perciben esto como una traba
y lo perciben también como un aspecto que aumenta los niveles de costo. Por lo tanto, prefieren irse a la informalidad, es decir, no declarar el negocio que están haciendo, iniciar un negocio sin los debidos registros. Todo esto genera una economía subterránea, informal, y un proceso de generación de riquezas que no están debidamente registrados. Por lo tanto, chocamos ahora con las cifras oficiales, donde también dan una cifra de la informalidad en función de los aspectos que ellos ven de la velocidad del dinero, de una serie de indicadores y variables que se van dando también en otros sectores, pero que al final, cuando comparamos una cosa y la otra, por ejemplo, el informe de CRES sobre la informalidad, que fue presentado la semana pasada, interesante, sí. Y cuando analizamos también el informe muy bueno que hizo la Unidad de Análisis Financiero, me alegra muchísimo ver algunos estudios que han ido desarrollando, como lo del riesgo de terrorismo y financiamiento del terrorismo, la UAF. el riesgo, sí, la Unidad de Análisis Financiero, como el riesgo también de lo que es la informalidad y la bancarización en nuestro país, que debo llamar la atención en algo porque he visto una falta recurrente, incluso con técnicos, y debo llamar la atención con esto. Me dan un espacio, un paréntesis. No es lo mismo bancarización que inclusión financiera. Inclusión financiera implica que el participante en el sistema tenga un crédito o adquiera un crédito o sea partícipe de un crédito. Bancarización es simplemente tú tener una cuenta. Un depósito. Y la bancarización aquí, según el ABA, la Asociación de Bancos Comerciales, anda por un 54%. Ahí viene la situación de la persona económicamente activa. Bueno, de la población económicamente activa, claro, pero básicamente no de la población económicamente activa, sino en función de las transacciones comerciales y económicas que se dan en el sistema comercial económico de la República Dominicana. Sí. Estamos participando en una serie de debates con FENACER, la Federación Nacional de Comerciantes de la República Dominicana, que quizás es uno de los gremios más grandes que existe en el país. Realmente me he quedado sorprendido cuando estamos trabajando ahora y estamos haciendo una serie de estudios sobre la informalidad y cómo afecta la ley a sus asociados. Sí. Los asociados de FENACER son muy diversos, muy diversos. Ahí aparecen desde inmobiliarias que son sujetos obligados hasta colmados que no son sujetos obligados. Claro. Y aquí viene otro aspecto que quería tocar en el día de hoy. ¿Cómo afecta a los no sujetos obligados la ley? Bueno, los afecta si tienen vínculos con sujetos obligados. Y esto creo que lo hemos tratado también en otros programas. Por ejemplo, los ferreteros, que no son sujetos obligados, pero la mayoría de sus clientes y sus clientes más fuertes, es decir, los clientes más significativos de las ferreterías, son quienes, constructoras, que sí son sujetos obligados. Por lo tanto, las ferreterías tienen un alto riesgo de que se le afecte el riesgo reputacional y el riesgo de vinculación. Y esto llama a que los ferreteros realicen una debida diligencia para prevenir que esto le afecte significativamente, porque estos dos riesgos pueden afectar al sector, pero también afecta el riesgo financiero, ya que las facturas de las ferreterías se verían muy afectadas si uno de esos clientes, que sea un cliente significativo, se ve envuelto en una situación de lavado de activos y se le congelan la cuenta, va a un proceso de judicial o lo que sea. Esto afectaría también como un efecto dominó a lo que son las ferreterías. En síntesis, quería quería indicar que es importante que las autoridades sigan mejorando los procesos, la metodología, los procedimientos para la declaración de empresas, para que se formalicen las empresas, que el proceso sea mucho más friendly, mucho más fácil, que se pueda gestionar, que se eduque. Creo que el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio de MIPYMES, está desarrollando muchos programas de concienciación. Hoy mismo sale una noticia donde dice que
la ley 155-17 no va a afectar a las MIPYMES, y ciertamente no afecta a las MIPYMES de forma directa, porque la mayoría de los MIPYMES no son sujetos obligados. Pero vuelvo a lo de la reputación, vuelvo a lo de vinculación y lo que financieramente esto puede crear en empresas que no son sujetos obligados. Este era el punto de hoy. Y a nombre de lavadodedinero.com y BCT Global Consulting, las noticias de la semana: la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y su vinculación a Odebrecht o aspectos, no solamente Odebrecht, señores. Recuerden que la gota que colma la copa, todo el mundo ha hablado de Odebrecht, pero es realmente la compra de votos para que se quede en el poder lo que detona todo. O sea, y un problema entre hermanos. El posible soborno. Sí, pero Fujimori, el hijo, dijo que va a hablar hoy o mañana, que va a ver quiénes son los mentirosos. Ahí hay un problema muy grave y familiar. Yo siempre... Qué bárbaro, ¿no? Que una competencia entre hermanos pueda llegar a afectar tanto a un país. Yo mantengo, y en esto, don Andy, que hemos tenido discusiones durante años y años de diferentes aspectos y diferentes cosas, tanto políticos, técnicos, económicos. Hay que tener cuidado con la remoción de los gobiernos elegidos democráticamente. Claro. Siempre lo dije con Temer, y esta es la hora que yo digo que ahí no, las cosas no van a parar. La dictadura congresual. Sí, pero si existe el dolo, si existe la situación, se comprueba. Hay que actuar y hay que hacer cumplir la ley, porque somos institucionales, y en eso no hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿quiénes son? Por ejemplo, en Brasil, quienes propugnaron por eso eran tan corruptos como la misma Dilma. Con Dilma. O peor. Que Dilma lo que cometió fue un error en asuntos presupuestarios. Y estaba establecido que si eso pasaba tenía que dimitir, y así fue. Con esto también, aquí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros aquí en el año 63 sufrimos un golpe de Estado que nos hizo retroceder bastante. Y después eso trajo como consecuencia una guerra civil, una intervención. Aquí hay que tener mucho cuidado, que no tuvo que ver nada con corrupción, lejos de todo eso. Pero los gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, eso se debe tener mucho cuidado. No estoy diciendo que estuvo mal o que estuvo bien, sino que mucho cuidado, llamo la atención con relación a esto. Algo muy importante también es que en la lista Clinton o en la lista OFAC de los Estados Unidos hay aproximadamente más de 800 empresas colombianas, realmente 829 empresas colombianas, lo que debe llamar la atención a las personas que tienen negocios con empresas colombianas, a verificar si esas empresas que son clientes o que son suplidores están incluidas en la lista Clinton. Y finalmente, a propósito de lo que era el tema que nos convocaba hoy sobre la informalidad, sobre la aplicación de la ley y el uso del efectivo, en Israel se aprobó una ley de restricción del uso del efectivo. Apoyamos la restricción del uso del efectivo, porque los pagos a través de medios nominales, medios de pago nominales, generan más transparencia, mucho más transparencia. Pero hay que ver cómo se aplica eso en función de la realidad de cada una de las economías. En una economía como la nuestra, donde el 58% aproximadamente es informal, esto te dice a ti que muchas transacciones todavía se hacen en efectivo. Y de aquí que haya una disparidad entre las cifras oficiales y las cifras que hacen algunos organismos encargados o que se dedican el estudio de la economía en la República Dominicana, como CRES ha emitido en su último informe sobre la informalidad. Bien, muchísimas gracias por sus comentarios del día de hoy. Feliz Semana Santa, prudencia a todos los dominicanos y que Dios le bendiga en abundancia. Amén. Gracias igualmente. Don Andrés, nos vemos mañana si Dios lo permite. Nos vemos mañana. Vamos a hacer una pausa, venimos inmediatamente, porque viene ahora el segmento de Quiero ser tu representante.